Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 29 de octubre, en la 30ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Em, Nuevamente damos los créditos correspondientes. Leemos del Misal Popular que edita Ediciones Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 30. Bueno, estos apartes, como habíamos dicho al principio de la carta de San Pablo a los Romanos, es, es bastante densa, ¿no? Y habría necesidad de varias sesiones para auscultar, ¿no? La significancia que tiene en la doctrina de la Iglesia Católica, proveniente de San Pablo, ¿no? Pero no nos detendremos sino en algunos detalles importantes. Muy bien, nos dice entonces San Pablo en su carta a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Muy bien, aquí entonces tenemos prácticamente la tercera parte, ¿no? De cómo eh, ahora es el Espíritu mismo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Por eso aquí está con mayúsculas. Y Él es quien acude en nuestra ayuda, dada nuestra debilidad. Somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo y Él es precisamente el que ora, ¿no? En nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Y da la razón aquí, ¿no? Porque no sabemos pedir como conviene. Entonces aquí están los gemidos inefables, dice, ¿no? Del Espíritu. Inefable quiere decir que no son necesariamente con palabras, ¿no? Algo que no se puede eh, pronunciar o decir, ¿no? Que viene de lo profundo, del corazón, pero que los que hablamos somos nosotros, ¿no? Por movimiento, efusión y acción del Espíritu Santo. Decía la tercera parte, la primera parte era los gemidos del mundo, ¿no? De la creación. Luego eran nuestros propios gemidos, ¿no? Y ahora ya ayudados por el Espíritu Santo. Dice con gemidos inefables. Y continúa. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Bueno, es el Espíritu Santo, ¿no? Que está en nosotros por el bautismo que nos ha sido dado eh, y es el que intercede. Por los santos, aquí este término santos que se utiliza eh, en las cartas, ¿no? De San Pablo es a quienes están en Cristo Jesús, verdaderamente lo aman. Entonces se los llama santos aquí, porque han sido justificados, just, santificados y glorificados, ¿no? Aquí en la tierra, previamente a la vida eterna en el cielo.
es según Dios, dice. Su intercesión por los santos es según Dios, según la voluntad de Dios, que desea lo mejor, ¿no? Obviamente. Aquí nos adelantamos un poquito. Que desea lo mejor para quienes lo aman. ¿Para quienes? Quienes aman a Dios. Y continúa. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Esta traducción es muy difícil, ¿no? Del hebreo, perdón, del griego. Sin embargo, lo importante es que aquí dice que a los que aman a Dios, Dios les da lo mejor. O sea, les da lo mejor para su provecho, para su bien, para el bien de la gente que ama a Dios, ¿no? Que son los cristianos, obviamente, los cristianos que permanecen en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y a los cuales ha llamado conforme a su designio. Se refiere aquí su designio eh, a los cristianos, ¿no? A los que ya son cristianos, pertenecen a la iglesia católica, la iglesia universal, judíos, gentiles de todas las razas, etnias y lenguas. Y continúa, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Aquí prácticamente tendríamos un resumen eh, de la doctrina, ¿no? de San Pablo y incluso de la misma carta de los romanos. Entonces, esta parte es importantísima y también bastante densa, ¿no? Habría que ir por, como por capas, ¿no? Yendo a las más profundas. Pues aquí bástenos observar que aquí se está refiriendo a todos los cristianos, que los había conocido de antemano, o sea, que estaban en la mente de Dios inclusive antes de la creación, ¿no? Y que habría, así como creó los ángeles, que son espíritus puros, en la creación, la materia, los animales, pero el ser humano tenía espíritu y materia, cuerpo y espíritu, más completo, ¿no? Y por eso eh, esa semejanza a Dios que se perdió con el pecado original, ahora en la era mesiánica, con Jesucristo que nos alcanza la redención por su sangre, entonces aquí dice, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, o sea, a ser como Cristo, ¿no? Porque recordemos, somos miembros de su cuerpo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Ya somos sus hermanos, miembros del mismo cuerpo. Y a los que predestinó, los llamó. ¿Quiénes? Los que creyeron, obviamente. Y a los que llamó, los que creyeron, los justificó, que es el bautismo, ¿no? La justificación con el perdón de los pecados, la fe en Jesucristo y incorporados a su cuerpo. Y a los que glorificó.
ya de antemano aquí en la tierra, pero que verdaderamente y en forma completa, espiritualmente en el cielo. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 13, cuyo responso es: yo confío, Señor, en tu misericordia. Bueno, este salmo es un salmo eh, en clave de ayuda, ¿no? De recurso a Dios. Y lo compuso el rey David precisamente en el contexto de la persecución de que era objeto por el rey Saúl, ¿no? Que lo quería matar. Y entonces él acude a Dios, ¿no? Y confía en Dios. Nos dice el salmista, que sería el rey David: atiende y respóndeme, Señor, Dios mío, da luz a mis ojos, para que no me duerma en la muerte, para que no me diga, no diga mi enemigo, le he podido, o sea, le he vencido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Es como decía, es precisamente en el contexto en el que David ruega a Dios, ¿no? Por su vida, porque está siendo perseguido a muerte. Y continúa: porque yo confío en tu misericordia, mi alma gozará con tu salvación, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Entonces está con una confianza eh, inmensa, ¿no? Tanto que cantará, dice, al Señor por el bien que le ha hecho. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Su título temático: vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí una alusión directa a la iglesia, ¿no? Ya no solamente es el pueblo judío, acá dice: vendrán de todos los puntos cardinales, ¿no? Como lo veremos en el pasaje del Evangelio. Nos dice San Lucas: en aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Bueno, esta es prácticamente ya su ida al martirio, ¿no? A su pasión, su muerte, su Pascua, ¿no? Y su resurrección. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, esta pregunta es importante porque la hizo un judío. ¿Por qué? Porque eran los que utilizaban este lenguaje de salvación, ¿no? Porque eran los que tenían el, la alianza, las promesas, ¿no? Hechas a los patriarcas. Y era el pueblo judío, ¿no? No contaban los gentiles. Aquí no se refiere a los gentiles. Aquí está hablando un judío y le está preguntando si son pocos los que se salvan de los judíos, ¿no? Él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Bueno, siempre se ha preguntado a la gente qué quiere decir entrar por la puerta estrecha. Bueno, es un modismo, una expresión idiomática que quiere decir esfuércense en la lucha, ¿no? En luchar,
eh, en perseverar todo lo que sea mortificación, lucha, sobreponerse a los obstáculos, ¿sí? Levantarse cuando se cae. Esa es la puerta estrecha. Y muchos tal vez no lo hacen, ¿no? Entonces les gusta lo fácil. Por eso aquí advierte, muchos intentarán entrar y no podrán. Y sabremos por qué enseguida. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, ¿no? Aquí es donde no podrán entrar. Se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Aquí es donde ya entran, eh, o sea, entra la explicación, ¿no? De que por qué se van a quedar fuera. Esto es precisamente dirigido a los fariseos, a los que no creen, a los que rechazan a Cristo, a los que rechazan al rey. Ya llegó el reino y ellos no lo ven, no lo aceptan, ¿sí? Ya está el rey ahí presente, el Mesías tan esperado por ellos. No lo reconocen, lo rechazan, ¿sí? Y entonces se cierra la puerta. Esto quiere decir, contrariamente a lo que en otro pasaje dice el Evangelio, que toquen y se les abrirá, ¿no? Aquí el problema es de que ya se ha cerrado la puerta, estaba abierta, no quisieron. Recordemos las parábolas previas a este pasaje en el que invitó al banquete, ¿no? Al banquete en el reino. Y todos se excusaron. Habían comprado unos campos, habían comprado una yunta de bueyes, se habían casado, entonces todos no podían. Y entonces el Señor mandó llamar a, a otras gentes, ¿no? Incluso de los caminos, los viajantes, los que pasaban por ahí. Y ellos, aquí dirigido a los fariseos, a los judíos, ya no entrarán. Y entonces por eso comprendemos, ¿no? Que ya no funciona ninguna excusa de que lo conocen, que hemos comido, bebido contigo y has enseñado, porque ya se acabó el tiempo. Y entonces allí dice, verán a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino, pero ustedes serán echados fuera. Y continúa, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí están los cuatro puntos cardinales de donde vendrán gentes, ¿no? De todos los países, de todas las lenguas, de todas las razas. Y entonces cobra fuerza lo que sigue. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Los judíos, el pueblo escogido, el primer pueblo de Dios, no creyó. Dice, serán los últimos. Y los últimos, los gentiles, los que eran relegados, los que eran despreciados, que no eran judíos, no tenían la circuncisión, las promesas, ni la ley, ni la alianza.
eran considerados perros, así los denominaban, ¿no? los perros. Ellos serán los primeros. Es precisamente la iglesia, ¿no? Que entra con todos los gentiles. Obviamente que entrarán también judíos, ¿no? Pero aquí dice, serán los últimos. Sí, eventualmente entrarán, se convertirán. Y de últimos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.